Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 17. Y vamos a hablar, hermanos, un tema que a nivel cristiano para muchos es considerado como controversial. Nosotros como adventistas del séptimo día, creo tenemos claridad sobre esta verdad, este mensaje. Sin embargo, muchas veces dudamos, sin embargo, nuestras acciones muchas veces reflejan que no hemos entendido este mensaje. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un aparente conflicto, una aparente divergencia que existe entre, digámoslo de esta forma, dos conceptos en relación a la salvación del ser humano. Vamos a hablar de gracia y vamos a hablar de la ley de Dios. ¿Qué relación hay entre la gracia y la ley? Y cómo nosotros debemos recibirlo en nuestra vida y cómo nosotros debemos enseñarlo. Para muchos hay dos caminos. La ley y la gracia para muchos son dos caminos. Y para muchos son dos caminos que se distancian y que se alejan y que no tienen que ver el uno con el otro. Ese aparente conflicto que se ha dado, hermanos, entre la ley y la gracia en el círculo cristiano, ha llevado a que algunos enseñen entonces que estamos viviendo en un tiempo diferente después de la cruz en relación a la salvación y otro tiempo diferente antes de la cruz. Se enseña que antes de la cruz se vivía bajo la ley y que después de la cruz se vivía bajo la gracia. ¿Recuerdan el último mensaje que presenté aquí? El mensaje de la verdad del Evangelio eterno. ¿Recuerdan? Y decíamos que el Evangelio es eterno y que ese Evangelio nace desde antes de la fundación del mundo. Y hablábamos varios elementos en relación a esto y podríamos decir que este mensaje es una continuidad de lo que estábamos diciendo. Algunos dicen que no hay que guardar la ley para ser salvos. Nosotros como adventistas enseñamos que sí, pero también dentro de nosotros se han levantado, y no quiero juzgar a nadie, hombres, doctores, pastores, hermanos, que se han dividido entre si debemos obedecer o, bueno, todos coincidimos que debemos obedecer, solo que algunos dicen que no podemos tener perfección, significa que pues de alguna forma vamos a estar violando la ley de Dios. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos conciliar esto? Este sermón tiene como propósito, hermanos, revelar, mostrar que la ley de Dios, los 10 mandamientos expresan directamente el carácter de Dios y ese propósito que Dios tiene para que nosotros seamos igual a Él, o sea, que alcancemos un estado de semejanza a Dios para ser dignos herederos del reino de los cielos. Pero también tiene como propósito mostrarnos que en ese propósito que parece utópico a veces para algunos, porque en su cabeza no alcanzan a entender cómo es que podemos alcanzar una perfección y vivir una vida limpia delante del Señor. Entonces se han olvidado que Dios otorga una herramienta para sacarnos del pecado, para llevarnos a Cristo y además para darnos el poder de la victoria para poder vencer. Y esa es la verdadera relación ley y gracia. Dos hermanos de carne y hueso, mellizos, siameses, inseparables. Yo digo amén, hermanos. Y que muestran el maravilloso amor de Dios.
Vamos a hablar de la ley de Dios. Vamos a iniciar hablando de la ley de Dios. Como les dije ahora, la ley de Dios, hermanos, muestra el carácter de Dios. Y le muestra al ser humano la necesidad de Dios. Elena de White menciona que la ley es el trasunto del carácter de Dios. ¿Qué significa esto? La ley, hermanos, refleja lo que es Dios. O sea, que en Dios no hay envidia, ¿verdad? Que en Dios no hay inmoralidad, que en Dios no hay hipocresía, que en Dios no hay falsas adoraciones. La ley de Dios revela lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Y cómo quiere Dios que nosotros seamos? Sin ir, hermanos, a estudiar 10 años de doctorado, pastor. Sencillamente tengo que decir que la Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere que seamos santos. Así que la ley es la que refleja ese carácter de santidad de Dios. Y cuando yo miro ese carácter de santidad de Dios, entonces me doy cuenta de mi inmundicia. Y me doy cuenta que estoy lejos de ser igual a Dios. Me doy lejos que estoy muy lejos de ser como Dios. Y la Biblia me enseña que yo tengo que llegar a la estatura de ¿quién? De Cristo, para poder ser heredero del reino. Y vamos a, como el último sermón, a transitar por algunos pasajes de la Biblia. ¿Está bien? Vamos, hermanos, a leer el Salmo, el capítulo 19. Salmos, el capítulo 19. A mí se me complica esta Biblia, pero ya la estoy amansando. Se me pegan todavía mucho las hojas porque es nueva. Aquí en el versículo 7 dice algo bien importante. Dice aquí, la ley de Jehová es perfecta. ¿Convierte qué? Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sabían ustedes, hermanos, de esa característica de la ley? Primero, habla del carácter de su hacedor. ¿Por qué dice la Biblia que la ley es perfecta? Porque Dios es perfecto. Así que si yo le quito la perfección y entiendo mal el texto, la declaración de Pablo en Romanos, de que entonces el mandamiento como que tenía cierta imperfección, caigo en una contradicción total de la Biblia. Porque Dios es perfecto y lo que Dios hace es perfecto. Y además dice que esa ley tiene el poder de convertir el alma. ¡Wow! No habíamos escuchado que era Dios el que convierte y la gracia y la justicia. Pero sí, claro, tiene el poder de convertir al alma, porque la ley, hermanos, está allí parada. Imagínense, aquí está la ley, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y entonces usted quiere ser como Dios. Aquí está usted quiere ser como Dios. Y aquí hay unas características que dicen cómo es Dios y cómo tiene que ser usted para ser como Dios. Entonces usted dice, ahí está, esas son las condiciones, pero yo estoy muy lejos. ¿Y qué produce darme cuenta que estoy lejos de eso? Produce conversión. Produce que yo diga, a través de la obra del Espíritu Santo, que es el que nos convence que estoy lejos de esa norma. Y entonces yo digo, tengo que traerla a mi mente y a mi corazón. Y la acepto. La ley no hizo nada, hermanos. La ley me reflejó. Ahora, el acto de recibirla a través de esa conversión que produce, ya se la expliqué, pues nos hace sabios, porque reconocer que somos pecadores es sabiduría, hermanos. Reconocer que necesitamos de Dios es sabiduría. Ahora,
Por la ley en sí, la escritura, vamos a Romanos, el capítulo 3, versículo 20, Romanos el capítulo 3, versículo 20, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí, hermanos, entonces se aclara más el movimiento que yo estaba haciendo ahora. La ley, hermanos, la violación de la ley lleva a unas obras. En el Antiguo Testamento esas obras eran ir a sacrificar unos corderos para la expiación del pecado. Cuando alguien se daba cuenta que había quebrantado la ley de Dios, tenía que hacer unas obras, pero esas obras no hacían nada y la ley misma no hacía nada. Pero dice que nosotros somos justificados o perdonados no por las obras de la ley, porque la ley tiene un propósito y el propósito de la ley es que conozcamos el pecado. Ya lo ilustré aquí. Por medio de la ley sabemos que estamos haciendo algo malo. Si no existiera la ley que dice, ejemplo, no girar a la izquierda con un semáforo en rojo y yo lo giro, ¿estoy violando la ley? Pero si la ley dice que no, ¿la estoy violando? No. Pero si dice sí, la estoy violando, ¿verdad? Todo juicio y todo en la tierra, hermanos, se coordina desde las antigüedades, hermanos, por una ley. Por una ley. La ley es la base de la justicia en sociedad, de vivir en justicia en sociedad. Y Dios, hermanos, tiene una ley. Y esa ley nos dice lo que está mal. Nos muestra lo que está mal y nos muestra lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y esa ley, hermanos, vamos allí adelantico, en Romanos el capítulo 7, Romanos 7, versículo 12 al 14, dice allí, de manera que la ley, a la verdad es que santa, wow, ¿y quién es santo? Dios. Y la ley es santa. Y Dios quiere que nosotros seamos santos. Por ende, tengo que guardar sus mandamientos. La ley es santa, dice. A la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Características de Dios. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. De ninguna manera, menegeito en griego. Más bien el pecado para mostrarse como pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Así que al conocer la verdad del mandamiento yo me doy cuenta que era un pecador. Miren, muchos de ustedes anduvieron como yo en el mundo y caminamos en las sendas de este mundo. Y para mí, hermanos, ir a tomar, ir a bailar y llegar borracho no era malo, era felicidad y era la vida. Pero cuando empecé a conocer este mensaje de Dios, empecé a darme cuenta que eso era malo. Y cuando lo hacía y lo llegué a hacer ya estudiando la palabra de Dios, me sentía mal. Porque ahora sabía que el mandamiento me decía que yo tengo que ser sobrio, ¿verdad? Lo que era bueno, dice Pablo, ahora que conozco la ley, me doy cuenta que es malo y pues ya causa en mí una sensación de impureza. Esa es la obra de la ley. Y esa obra de la ley se refleja expresamente en una figura que nosotros encontramos en Isaías el capítulo 6. No lo voy a leer, el versículo 1 al 5. ¿Qué pasa allí? Lo que yo les estaba mostrando aquí. Aquí está Isaías. Y acá se le presenta el Señor. Y el Señor se le presenta y Isaías inmediatamente tapa su rostro. ¿Y qué dice Isaías? ¡Ay de mí! Estoy muerto. Porque yo siendo ¿qué? Un pecador. Un inmundo. ¿Y por qué se dio cuenta? Porque él contempló ¿qué? La grandeza de la santidad de Dios. ¿Y cómo se dio cuenta que era pecador? Porque había una ley que le indicaba y él se dio cuenta. Yo no soy digno porque la grandeza y la majestad. Y ahora llega el Señor, hermanos.
Isaías reconoce porque se da cuenta que Dios es santo, justo y bueno y que su vida no ha estado en armonía con lo que Él quiere, o sea, sus mandamientos, pero reconoce. Y eso es una de las obras que tiene, o el poder que tiene la ley. Hace que nosotros reconozcamos nuestra condición. Eso es un proceso, en ese proceso de salvación. Ante la presencia de Dios y de los santos, entonces Isaías se ve pecador. Y ahora se ve señalado por el pecado. Y eso ocurre cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestra condición. Pero ahora, dice el Señor, toma un carbón encendido, ¿verdad? Y toca sus labios. ¿Por qué le tocó el Señor sus labios? Porque Isaías reconoció su condición. Y ahora para Isaías, hermanos, como para nosotros, lo que era muerte, la ley que se convertía en muerte para mí, ahora ya no es muerte, sino que esa ley ahora es libertad. Amén. Ahora esa ley es libertad. Esa misma ley que antes me acusaba, ahora me hace libre. Me hace libre. ¿Por qué me hace libre? Porque sencillamente no me señala. ¿Qué dice Pablo en Santiago? El libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 22. ¿Qué nos dice allí Santiago? Santiago, hermanos, tiene unas declaraciones que muchos cristianos como que se sienten muy contentos de leerla. Y ya también leímos parte de esto en el sermón que tuvimos recientemente, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice allí Santiago, sé hacedores de la palabra, versículo 22. Sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El que se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren ustedes. Así que esa es la ley de la libertad, hermanos. Cuando nosotros no somos señalados por la ley. Ahora, estamos en que la ley nos señala, ¿verdad? La ley no nos salva. La ley nos dice, tienes problemas. Estás metido en un grave problema. Eso nos dice la ley. Y entonces ese señalamiento hace que nosotros sintamos la necesidad ¿de quién? De Dios. Y de reconocer nuestra condición, como pasó con Isaías. Pero ahora la ley nos deja, hermanos, como aquí, como tirados. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Verdad? Y ahora, Señor, estoy condenado. Soy un pecador. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ahora dice Dios, tranquilo, hijo. Sí, la ley ya te está condenando. Pero ahora llega la segunda parte. La inseparable, la hermana siamés de la ley, que se llama la gracia. Entonces la gracia llega a recogernos de donde la ley me ha dejado, sintiéndome culpable, sintiéndome pecador, sintiéndome condenado, pero habiendo reconocido, y Señor, ¿y ahora qué hago? Y cuando yo digo ahora qué hago, entonces llega la gracia, alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Llega la gracia para decirnos, tranquilo, tranquilo. Hay esperanza, hay salvación. Y el objetivo fundamental de la gracia, hermanos, es más que el perdón y la justicia. Es mucho más que eso. La gracia, que es lo que olvidan muchos hermanos creyentes, es poder para vencer. La gracia es un regalo de Dios, pero no es un simple regalo que dice te doy salvación. No, la gracia no es pasiva, la gracia es activa. La gracia es activa. Y esa gracia, hermanos,
nos capacita para obedecer. Vamos a ir a Efesios. Vamos al libro de los Efesios y vamos allí en el capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice aquí, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. O sea, ya la ley me condenó, ya reconocí que estoy en pecado, no puedo ir a echarme ceniza, no puedo ir a yo mismo, no son las obras. La única obra que se cuenta aquí es reconocer mi pecado y decirle al Señor, ayúdame, necesito tu perdón. O sea, ir a Cristo. Y ahora dice Pablo, versículo 9, el versículo 10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí? Somos primero salvos por gracia y hemos sido creados por Dios para buenas obras. ¿Qué significa esto? O sea, Dios no nos creó para que nosotros andemos en las obras del pecado, sino para que andemos en las obras de la gracia, en las obras de Dios, en las buenas acciones. Pero para ir un poco más adentro, vamos a Tito, a la carta de Pablo, ¿verdad? A Tito. Y vamos a leer allí en Tito el capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice allí algo muy interesante. Miren ustedes, dice allí, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad. La gracia de Dios se manifiesta cuando estamos nosotros, cuando reconocemos la ley, que hemos pecado y estamos allí tirados, se manifiesta la gracia. ¿Para qué? Para salvación. Pero ahora miren ustedes el versículo 12. Miren el versículo 12. Dice, y nos enseña. ¿Qué dice? ¿Qué hace la gracia? ¿Sí ven que la gracia no es pasiva? ¿Y qué nos enseña la gracia? Miren, hermanos. Nos enseña que renunciando a ¿qué cosa? A la impiedad. ¡Oh! O sea, la gracia nos dice sigue violando la ley. No, la gracia nos dice renuncia a ¿qué? Al pecado. ¿Y qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado según la Biblia? Infracción de la ley. ¿Verdad? Infracción de la ley. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad, iniquidad y purificar para sí a un pueblo celoso de buenas obras, pero obras de salvación, no obras de justicia propia. Romanos insiste. Miren, la gracia nos enseña, hermanos. La gracia nos invita a vivir en santidad. O sea, la gracia nos invita a obedecer los mandamientos de Dios. Y no solamente nos invita, sino que nos capacita para ello. En Romanos, el capítulo 6, un texto que creo todos nosotros conocemos. Romanos, el capítulo 6. Un texto poderoso de Pablo. Versículos 1 y 2. Y luego vamos al 14. Dice... ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí hay una consideración, ¿no? Porque algunos decían, bueno, si yo peco, entonces se manifiesta la gracia, ¿verdad? Pero yo no puedo, hermanos, habiendo sido libertado, vivir siendo esclavo del pecado. ¿Ok? Porque precisamente para eso viene la gracia. Ya leímos que la gracia nos empodera para la victoria, ¿verdad? Y dice Pablo, ¿cómo responde Pablo? De ninguna
manera. En griego, menegeito. Cuando usted, hermana Cristal, el hermano Juan Carlos le diga alguna cosa que usted sabe que no, eso no está bien, o algo que usted diga, menegeito. Menegeito. Menegeito, en ninguna manera. En ninguna manera. Las damas se me fueron, este secreto era para ellas, pero pues. Menegeito, en ninguna manera. Significa bajo ninguna circunstancia. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los que hemos alcanzado la victoria sobre el pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y ahora, hermanos, vamos al versículo 14. Dice el versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A este momento de este sermón, ya ustedes entienden este versículo. ¿O no? Ya la ley no nos está señalando. ¿Quién es el que está bajo la gracia? El infractor. ¿Quién es el que está bajo la ley? El infractor. ¿Usted está bajo la ley de los Estados Unidos, hermanos? ¿La ley lo acusa en los Estados Unidos? ¿Lo está acusando? ¿Usted la está acusando de qué? ¿Qué hizo? Oh, ¿cuándo estoy bajo la ley? Cuando la quebranto. Cuando la quebranto. Así que ya no estoy bajo la ley, sino que ahora estoy bajo la gracia. ¿Qué hace la gracia? Me enseña a vivir apartado ¿de qué? De la transgresión de la ley, de la impiedad. Y me capacita para tener esa victoria. Esa es la obra maravillosa que Dios hace a través de la gracia, hermanos. Por eso se ilustra de varias formas en Zacarías. En el capítulo 13 nos ilustra, hermanos, la visión de Josué y las vestiduras, ¿verdad? Se nos ilustra esa obra de gracia del Señor, que reconocemos nuestra impiedad, pero el Señor nos viste con su gracia, con su amor. Por eso Pablo en Hebreos el capítulo 4, Hebreos el capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? ¿Hallar gracia para qué, hermanos? Algunos pensaban que la gracia solamente era el don de Dios, el regalo de Dios. Pero ese don es bien completo. Ese regalo es bien completo. Ese regalo te enseña, te capacita y te da gracia para vencer. Amén. Da gracia para vencer. Así que por eso, hermanos, no podemos separar ley de la gracia. Si la separamos, hacemos una mutación. La gracia es el acto divino que redime y transforma al hombre, que lo coge tirado después del reconocimiento de que ha quebrantado la ley y lo lleva ante la presencia de Dios para el perdón y la justicia y lo capacita. En otras palabras, la gracia nos imparte justicia. A esto en la teología se le llama justicia justicia imputada, algo que usted no merece. Dios le da un perdón y además le otorga una justicia impartida. ¿Qué es esa justicia impartida? El poder para vencer. Por eso yo, hermanos, no acepto las teorías de que nosotros va a ser imposible que obtengamos victoria sobre el pecado. No la acepto. Porque si yo la acepto es como yo decir que tengo un Dios incapaz de transformarme. Hay poder en el nombre de Jesús. Y yo todo lo puedo en Cristo. Y en Cristo Jesús, desde la Escritura, somos más que vencedores, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, para reconciliar, no sé cómo estoy de tiempo,
para reconciliar ley y gracia. La ley y la gracia, hermanos, si lo estudiábamos, los que tienen el comentario de la lección, la ley y la gracia se unen en el pacto eterno de Dios. Ley y gracia están en el pacto eterno de Dios, porque la infracción de la ley nos destituye de la gloria de Dios. La gracia nos vuelve y nos trae a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la promesa eterna de salvación. Así que el objetivo de la gracia y de la ley, hermanos, es demostrar esa condición y esa obra salvífica completa de Dios. Demuestra, hermanos, que Dios nos ama. La relación gracia y ley muestra esa obra tan maravillosa. Por quebrantar la ley, el hombre, Cristo murió en la cruz. Y cada que nosotros pecamos, como que volvemos a llevarlo a la cruz. Pero Él murió una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados. Ahora, hermanos, con esto hemos visto que no hay una contradicción entre la gracia y la ley. Ambos se unen en la experiencia de la salvación, en ese nuevo pacto que les decía. La ley, hermanos, y la gracia. La ley y la gracia. Está demostrada su acción en varias declaraciones bíblicas. Vamos, ejemplo, a Jeremías, el capítulo 31. Jeremías, el capítulo 31. Y aquí, hermanos, vamos a ir al versículo 33. 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pongan ustedes cuidado. Pondré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Pretendía Dios, hermanos, quitar la ley? No. Los mandamientos no son visibles ahora, pero existen. ¿Y existen dónde? En los que han alcanzado gracia y salvación. Existe en su mente y en su corazón. Y Pablo lo confirma, hermanos, en el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 10. Allí Pablo cita esta declaración de Jeremías y dice: pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Dios, hermanos, nos coloca allí sus mandamientos para que nosotros digamos: ¡ah, caray! Fallé. ¿Por qué me doy cuenta que fallé? Porque Dios me ha puesto esos mandamientos ¿en dónde? En mi mente y en mi corazón. No son letra, son espíritu. No como los israelitas que se colocaban acá, ¿verdad? Los mandamientos en su mente, pero no eran vida para ellos. En Ezequiel el capítulo 36, Ezequiel el capítulo 36. Versículos 26 y 27. Miren ustedes, hermanos. Qué maravilla. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros el corazón de ¿qué? De piedra, y os daré un corazón de ¿qué? De carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué coloca Dios su espíritu en nosotros? ¿Para que andemos en pecado? No, hermanos. Esa es la gracia. El espíritu, la manifestación más poderosa de la gracia de Dios se llama Espíritu Santo, hermanos. ¿Quién es ese agente que viene para darnos la victoria? Esa es la gracia de Dios.
La gracia de Dios es ese regalo que nos habilita para ser vencedores. No solamente nos recoge ante el reconocimiento del pecado, sino que nos levanta y nos habilita, nos capacita. El Señor Jesús, hermanos, fue fiel. En ningún momento de la Escritura enseña que la gracia iba a continuar y que la ley desaparecería. Recuerden lo que dice Jesús en Mateo 5, ¿verdad? No penséis que he venido para abrogar. Y una de las características, hermanos, una de las características principales del carácter de los hijos de Dios en el final del tiempo que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12, es que ellos guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque están en la gracia del Señor. El que está en la gracia del Señor es obediente. Así que, mis hermanos, la experiencia del nuevo pacto nos muestra a nosotros ley actuando para mostrar el pecado y gracia actuando para darnos la salvación y la victoria. Así trabaja Dios con nosotros. Y la invitación, hermanos, en esta mañana para todos nosotros es que entendamos esta gran verdad y que empezamos a entender que si nos hemos apartado y hemos reconocido nuestra condición de pecado y que hemos reconocido que hemos fallado a los mandamientos de Dios, y cuando fallamos a los mandamientos de Dios, estamos fallando al carácter de Dios santo. No a unas tablas de piedra, sino al mismo carácter de Dios. Estamos fallando y ofendiendo. Entonces no podemos seguir así. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios, hermanos. Y a veces veo, con mucho cariño lo digo, que en sábado nos vamos a un paseo, pero el paseo se convierte en paseo menos, adorar a Dios. Tenemos que ser fieles al Señor, ¿verdad? Guardar sus mandamientos, ser guiados por la gracia, porque la ley y la gracia están juntas. No hay una separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, hermano. No hay una separación entre gracia y ley. Nosotros hoy debemos vivir, sí, bajo la gracia. Y si queremos vivir bajo la gracia, debemos guardar los mandamientos, porque el que no los guarda será condenado. Hoy tenemos que decirle al Señor: Señor, escribe tus mandamientos en mi mente y en mi corazón. Coloca en mí mi espíritu para que yo sea obediente. Tu espíritu para que yo sea obediente. Hoy tenemos que clamarle al Señor y decirle a Jesús: ven, Señor, a mí. Une tu salvación a mí. Soy un pecador. Reconozco que he sido un pecador. Y que se cumpla lo que dice la Escritura en el Salmo 85:10. Porque aquí se cumple esta verdadera escritura. Cuando nosotros hacemos esa unión bendita de ley y gracia, estamos diciendo: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Que Dios, hermanos, nos bendiga en esta mañana. ¿Y quién quiere aceptar esa obra grande que hace Dios? ¿Quién quiere reconocer ese carácter de Dios manifestado en los 10 mandamientos? ¿Y quién quiere decirle al Señor: ayúdame, oh Dios, a vencer todo lo que esté afectando tu carácter al violar tus mandamientos? Cada uno de los mandamientos, hermanos. Y analicemos, porque aunque no tengamos dioses ajenos, quizás sí tenemos cosas que están reemplazando a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Quizás tenemos resentimientos. Quizás tenemos odios, quizás tenemos, hermanos, malos deseos, quizás tenemos envidia, quizás no estamos honrando a padre y madre, quizás no estamos guardando el sábado como el Señor nos lo diga o nos lo dice. Tenemos que pedirle perdón a Dios y permitir hoy que esa misericordia y la verdad se encuentren en nuestra vida y que esa justicia y la paz se besen para que podamos entonces unirnos a Dios, fortalecidos por el trono de gracia. Y cuando Él se manifieste, poder levantar nuestras manos como los redimidos que expresa Apocalipsis 14. Que se diga de nosotros que hemos guardado sus mandamientos y hemos seguido la fe de Jesús, y podamos levantar nuestras manos santas
y decir, he aquí este es mi Dios. ¿Por qué lo podemos decir? Porque nuestro carácter se ha moldeado a semejanza de su carácter. Porque hemos sido fieles y hemos vivido bajo la victoria que nos da la gracia de Dios. Y podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Hay algo por dejar, hermanos? ¿Hay algo por vencer hoy? ¿Hay algo por obtener la victoria? Si quiere que se haya la reconciliación entre la paz y la justicia en su vida, colóquese de pie. Y vamos a decirle al Señor, ayúdame, oh Dios. Hay todavía cosas que no han permitido que tu gracia opere poderosamente en mi vida. Dame tu salvación. Y si hay alguien que quisiera que yo ore por usted acá adelante, pues puede venir. Si hay alguien que quiere experimentar y hacer una entrega de todo corazón, venga aquí adelante. Y vamos a orar. Dios les bendiga, hermanos. ¿Hay alguien más que quiera venir aquí adelante? Vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, en este momento, Dios, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de ella. Hoy hemos aprendido la eternidad de tus mandamientos y son eternos porque es tu carácter, oh Dios. Y así como tú eres eterno, tu carácter lo es y tus mandamientos lo es porque ellos expresan tu voluntad para con nosotros. Pero cuando los transgredimos, quedamos señalados por el mandamiento como convictos. Y cuando lo reconocemos y te pedimos socorro, tú extiendes esa gracia maravillosa que quedó habilitada por la obra de Jesús en el Calvario para levantarnos, no solamente para darnos perdón y reconciliación ante el pecado, sino también para habilitarnos y nos enseña a vivir piamente en Cristo, a vivir guardando tus mandamientos y nos fortalece y nos da la victoria a través del Espíritu Santo que deseas colocar en nuestro corazón. Oh Dios, escribe tus mandamientos en nuestra mente y nuestro corazón y séllalo con tu Santo Espíritu para que nosotros desde hoy en Cristo Jesús seamos más que vencedores por tu gracia y por tu poder. En el nombre de Jesús lo rogamos y también, oh Dios, te pedimos por los alimentos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.